Entramos a la palabra del Señor, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14, en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, estamos viendo cómo el Espíritu Santo instruyó al apóstol Pablo a diseñar y escribir una carta de una manera estratégica, ¿verdad? Como vemos el apóstol Pablo hablarle a la iglesia en Corinto, no cosas, hermanos, que cualquier persona estaría contento ni a gusto de hacer, ¿verdad? Porque el llamar la atención a una iglesia que era inmadura, una iglesia que estaba en medio de inmoralidad, que estaban peleándose, que parecía más una familia disfuncional, muy disfuncional, que una iglesia. Y por ahí dicen que todas las familias son disfuncionales, y es verdad que no hay ninguna familia que es perfecta, no lo hay. Pero sabemos, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos esa responsabilidad de honrar a Dios. No solamente honrarlo levantando nuestras manos, cantando cantos, no solamente es llevando una vida que es importante, una vida de oración y una vida entregada a el estudio de la palabra todos los días. No solamente es eso, sino también es ejemplificar el amor. Y vemos cómo el apóstol Pablo entró con el capítulo 12 del 1 de Corintios, diciéndole a los hermanos en Corinto: ustedes están mal. Parafraseando, obviamente, no va a encontrar estas palabras en el capítulo 12 del 1 de Corintios. Pero les estaba llamando la atención porque ellos pensaban que estaban honrando a Dios. Cuando se reunían en sus ágapes, pensaban que estaban haciendo las cosas incorrectas, pero había desprecios uno por el otro, y Pablo le llama la atención. Y de repente va con uno que dice: yo no tengo el don que yo quisiera tener el don que otra persona tiene. Otra vez estoy parafraseando. Él decía, pues esa persona tiene, porque yo no soy este tipo de parte del cuerpo, yo no soy parte del cuerpo. Pero también habían aquellos que despreciaban a las personas que no tenían el don que ellos tenían, y subestimaban o lo miraban como una clase inferior, el don que Dios les había dado a ellos. Y el apóstol Pablo entra y dice: el Señor es el que da a quien quiere dar el don que quiere dar, de la manera como lo quiere dar. Y él empieza a hablar sobre los dones, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, habla del don de fe, el don de lenguas, habla de diferentes dones que ahí el apóstol Pablo en el capítulo 12 empieza a presentar. Y él habla de estos porque toda la gente quería esos dones espectaculares. Querían esos dones que llamaran la atención de las personas para que ellos salieran a relucir. Todos quieren hablar en lenguas. Pero como vamos a ver en el capítulo 14 el día de hoy, el hablar en lenguas en sí no es el mejor don, o no está al mismo nivel que otros dones, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 14 en este día. Entonces el apóstol Pablo en el 12 les llama la atención: ustedes deben de estar contentos con el don o los dones que Dios les dio, porque al fin es Dios en su sabiduría que les dio esos dones a cada uno de ustedes. Y despreciar ese don es despreciar la sabiduría de Dios. Y sabemos, hermanos, que aquí todos nosotros tenemos dones, y hemos estado hablando a través de estas semanas sobre esos dones, y diciendo pues y enseñando que en la iglesia Dios ha dado los dones a diferentes personas para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando los hermanos en Corinto miraban estos dones de una manera incorrecta, ahora Pablo los trae al amor en el capítulo 13 y les dice: este es el camino mejor. Es mejor. Y todos los dones que se van desarrollando dentro de la iglesia deben de tener una base, un fundamento, y ese es el amor, esa es la motivación, esa es la gasolina de los dones que nos impulsan. Pero en amor, hermanos, hacemos las cosas diferente.
Cuando hacemos las cosas en amor, el hermano que dice, yo pensaba que porque yo no era ojo, no era parte del cuerpo, ahora empieza a ver, bueno, Señor, por amor a ti primeramente y por amor a mis hermanos, yo voy a poner en práctica este don que tú me has dado. Entonces, en el amor, el apóstol Pablo los lleva enseñándoles. No, el capítulo 13 dijimos, no es el capítulo que debemos de ir a ese capítulo cuando estamos pensando en una relación amorosa, ¿verdad? Como algunas personas van al libro de Cantares, ¿verdad? Cuando quieren escribirle un poema a una mujer o quieren escribir unas líneas bonitas. El capítulo 3 está hablando de ese amor ágape que honra a Dios. El amor que cada uno de nosotros deberíamos de desempeñar y demostrar los unos por los otros. Entonces ahora el apóstol Pablo vuelve en el capítulo 14 a hablar otra vez de los dones. No es que se haya salido del tema. El 13 fue puntual. Y les decía, es como una comparación paradigmática, ¿verdad? Donde vemos como a manera de un sándwich. El sándwich tiene la carne en medio, pero tiene pan arriba y pan abajo. Entonces el capítulo 12 de 1 Corintios es como uno de los panes. El capítulo 14 que vamos a ver en esta noche es como el otro pan. Y en medio estaba la carne, que era el capítulo 13 donde hablaba del amor. Comamos pan en este día, amén. El capítulo 12 ya dijimos, hermanos, hablaba de esos dones. El 13 ya les he dado esta introducción en este mensaje que quisiera presentarles de los versículos 1 al 19 del capítulo 14 con un tema, la edificación, resultado de los dones. La edificación, resultado de los dones. Entonces en este capítulo 14, hermanos, el apóstol Pablo vuelve a hablar directamente acerca de esos dones espirituales. Y en Pablo menciona lenguas y profecía como dos dones espirituales. Lenguas y profecías. Y aclaremos una cosa, aunque en el capítulo el apóstol Pablo va a usar el ejemplo de las lenguas terrenales, como el francés, el italiano, el alemán, no menciona esos lenguajes o idiomas específicos, pero él va a hablar de lenguajes terrenales. Aunque él está hablando de lenguajes terrenales en este párrafo, el contexto nos dice muy bien y nos da a entender que cuando él dice lenguas, él está hablando de esas lenguas angelicales o lenguas que no son ningún lenguaje de esta tierra, son lenguas que el Señor da a que las personas que él decide darle el don lo hablen, y cuando ellos hablan otras personas no lo entienden porque es un lenguaje espiritual. Entonces cuando hablemos en esta noche sobre lenguas, si no hablamos específicamente de una lengua terrenal como el español o el inglés, estamos refiriéndonos con esa palabra de lengua, estamos refiriéndonos a el don de lenguas espirituales. Amén. Entonces Pablo pone la profecía, hermanos, como un don que edifica a la iglesia, mientras que las lenguas no producen el mismo efecto. Y de nuevo, arrancamos, hermanos, yo no sé qué posición tenga usted. Puedo suponer que la mayoría de ustedes son continuistas porque muchas personas tienen un trasfondo pentecostés y Dios los ha sacado de ese trasfondo. Y ustedes creen que los dones sobrenaturales aún siguen en función el día de hoy. Algunos de ustedes puede que sean cesacionistas, que digan, esos dones sí son bíblicos, sí estuvieron en función en un tiempo en la iglesia primitiva, pero ya el día de hoy no. Fueron en un tiempo simplemente para que respaldaran el mensaje de los apóstoles que estaban predicando, ese nuevo mensaje que era un nuevo mensaje para el mundo, el evangelio. Entonces, no importa de qué lado usted venga, si es cesacionista o si es continuista, podemos entender, hermanos, que la palabra del Señor nos habla de estos dones, y el capítulo 14 está hablando específicamente de ese don de lenguas y el don de profecías. Y así como el amor, hermanos, fue central en la enseñanza de Pablo en el capítulo 13, la edificación de la iglesia toma el enfoque ahora. La edificación de la iglesia en nuestro pasaje. Usted podrá saber, hermanos, que cuando usted hace un análisis de un capítulo, de un pasaje, y si usted ve que una palabra es repetida una y otra vez, usted tiene que saber que algo está pasando allí.
Por ejemplo, cuando Jesús enseñaba y decía, de cierto os digo, Él está diciendo que se está preparando, y pongan atención, levanten sus antenitas, porque Él está a punto de decir algo que es muy importante. Entonces el apóstol Pablo, en este momento, él se dispone a hablar sobre la edificación, y él repite esta palabra edificar, edificación, más de una vez en estos 19 versículos que vamos a ver. Entonces ese es el enfoque primordial. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Y el título o el subtítulo del primer punto es: el anhelo debía ser la edificación. Y digo debía, debe de ser todavía la edificación, pero digo debía de ser la edificación porque sabemos que la iglesia en Corinto no estaba viéndolo de esta manera. Entonces debía de haber sido la edificación cuando ellos practicaban los dones espirituales. 1 al 5 de 1 Corintios 14, dice: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ese es el punto principal por la cual estamos diciendo que el contexto de esa palabra lenguas en este capítulo es esas lenguas espirituales. Están hablando a Dios cuando hablan esas lenguas. Pues nadie lo entiende, dice, sino Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, dice Pablo, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, la iglesia, de acuerdo al versículo 1, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. La iglesia debería procurar todo en amor. Todo lo que hacían ellos, todo lo que ellos se disponían a hacer, tenían que estar basado en el amor. Y Pablo lo vuelve a repetir antes de que termine esta carta de 1 Corintios. En el capítulo 16, versículo 14 dice: todas sus cosas sean hechas con amor. Y hermano, puede ser el primer punto de aplicación para nuestras vidas en esta noche. ¿Cómo estamos haciendo todas las cosas que hacemos cuando venimos a la iglesia y estamos sirviendo, cuando estamos ejerciendo nuestros dones? ¿Cómo lo estamos haciendo? Tenemos que constantemente traernos de nuevo al carril, hermanos, porque muchas veces nos encontramos haciendo sin enfocarnos en el amor, sin enfocarnos por quién lo hacemos primeramente, que es Dios, y lo hacemos también por nuestros hermanos. La iglesia de Éfeso se le llamó la atención porque trabajaban arduamente, hermanos. Ellos eran un campo de trabajo. Allí sí había personas trabajadoras, trabajaban arduamente, pero dice la escritura que también el Señor les llama la atención porque habían dejado su primer amor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, pero tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Entonces la motivación de todo lo que hacemos, la motivación de yo estar parado aquí en esta noche debe de ser Cristo y el amor que yo le tengo a Cristo. La motivación que debe de tener usted por estar aquí en esta noche y haber recibido los hermanos, por haber trabajado en el video, en el live stream de la iglesia, por haber ya preparado el café para los hermanos que van a salir y tener un tiempo de compañerismo al final. Todo lo que haga al final debe de estar motivado por el amor. El amor es cuando se hacen las cosas en amor, hermanos, uno va dejando esos sentimientos y esos propósitos egoístas. O esas cosas que nos ayudan a pensar, quiero hacerlo para que la gente me mire. No, lo hacemos por amor, primeramente por Dios. Lo entregamos todo a aquel que lo entregó todo por nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo que debemos de procurar. Otras versiones dice seguid. Es un verbo imperativo en tiempo presente, y esto importa, hermanos. No es mi intención aburrirle. No estamos en una clase de griego,
Pero el tiempo del verbo, el modo del verbo, esas cosas importan. Porque ese es un imperativo, quiere decir que nos está dando la orden, la palabra del Señor. Dios nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Y si es un tiempo presente, es no solamente haberlo hecho una vez en tu vida, sino continuamente estar haciendo esto. Procurad, seguir. Esos son mandamientos de parte del Señor y algo que se tiene que hacer de manera continua, con una determinación. Está recalcando lo que ya nos dijo en el capítulo 13, ¿verdad? Comienza aquí, es como un puente, ¿no? El 13 habló del amor, ahora está diciendo procurad alcanzar el amor. Pero también dice, deseen ardientemente los dones espirituales. Entonces también le dice que deseen ardientemente estos dones, hermanos, pero hace la distinción en la profecía. Entonces Pablo no está eliminando ni está desalentando el uso de los dones espirituales. Él solo había advertido sobre el buscar los dones espirituales por los motivos equivocados. Y así es como comienza el capítulo 12. Hace 2 capítulos está reprendiendo a la iglesia por estar usando esos dones de una manera equivocada. Incluso tanto era el deseo de estas personas de hablar en lenguas, que incluso unas personas decían que Cristo era anatema, ¿verdad? Ya lo hemos repetido. Decían que Cristo era anatema y ya la gente, porque eran dones espirituales, entre comillas, que estaban practicando, ya la gente aceptaba esas cosas. Pero procurando el amor debe de ser una prioridad. Y Pablo también, de manera imperativa y en verbo presente, les dice que anhelen ardientemente los dones espirituales, con el amor como base. Los dones espirituales llegan a ser más que dones espectaculares o dones sobrenaturales. Ahora tienen el énfasis de ser espirituales. Sobre todo, hermanos, el don que debía desear la iglesia era el don de profecía. Entonces, al escuchar esta carta leerse en la iglesia de parte de Pablo, si una persona estaba pidiéndole al Señor, Señor, dame el don de lenguas, esta carta debería de motivarles a ellos a cambiar su oración. Señor, dame el don de profecía, ayúdame a impulsar la profecía. El capítulo 12 ya nos dijo que Dios da a quien quiere como Él quiere. Entonces no toda la gente, no todos hablan en lenguas, dice así las escrituras, amén. Más adelante en este mismo capítulo vamos a ver que el apóstol Pablo dice, no todos hablan en lenguas. No todos van a tener el mismo don. No todos van a tener el mismo don de esforzarse por venir una hora antes del servicio a poner a calentar el café, ¿verdad? No toda la gente va a tener ese don. No toda la gente va a tener el don de poder acercarse a un baño que tenemos y empezar a limpiar el inodoro. No toda la gente tiene ese tipo de resistencia, digámoslo así. Ahora, si el Señor nos llama a hacer eso, debemos de hacerlo. En donde el Señor quiera que nosotros sirvamos y ejerzamos un don de servicio, debemos de hacerlo. De este versículo, hermanos, podemos entender que podemos y debemos pedir. Debemos de pedir. ¿Qué don está ejerciendo usted? ¿Qué don es el que Dios le ha dado a usted para que usted edifique a la iglesia? Para que usted sea un instrumento de edificación de Dios para edificación de la iglesia. Entonces debemos de entender que podemos y debemos de pedir, sabiendo que al final es Dios el que determina lo que concede. Amén. El que pidamos no elimina lo que el apóstol Pablo ya dijo en el capítulo 12. Él dice que Dios da a quien quiere como Él quiere, ¿verdad? No le podemos decir al Señor, el capítulo 12 nos dice, pero es que para mí, ¿por qué no me dices el don que tiene fulano o fulana? Él da como Él quiere, cuando Él quiere incluso. Yo soy del pensar, hermanos, que no podemos adueñarnos tampoco. Si usted cree que usted es continuista y cree que los dones espirituales sobrenaturales siguen en función en la iglesia, usted no se puede adueñar de eso tampoco. Si de repente el Señor lo usa para hacer un milagro en la vida de una persona y usted ora por esa persona y esa persona sane,
No piense que el Señor lo va a seguir usando de la misma manera siempre. Puede que lo use una, dos, tres veces, puede que ni una, puede que una vez, no sé, porque el Señor da como Él quiere, cuando Él quiere darlo. Pero este capítulo o el versículo 1 nos dice claramente y nos enseña que podemos pedirle al Señor. ¿No sabe qué don tiene usted? ¿Con qué don usted va a edificar la iglesia? Usted puede pedirle al Señor. Un consejo práctico que podría dar es: comienza a servir en una área y vea cómo el Señor le guía dentro de ese ministerio, dentro de esa área de servicio. Puede que yo le llame uno de esos días y le diga: hermano o hermana, usted pudiera empezar a dar los anuncios, y usted se va a parar acá enfrente y no va a poder decir nada. Usted va a saber, bueno, ese no es mi don, hablar en público. Si va a ser mi don, por lo menos ahorita no lo es. Entonces usted le puede pedir al Señor que le ayude en eso. Pero podemos ponernos a servir en una área y después ver cómo el Señor nos guía. El versículo 2, hermanos, que lee de esta manera: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El que habla en lenguas, aquí está hablando, nos dice, no habla al hombre, pues el don de lenguas habla cosas que solo Dios entiende, pues habla lo que para el hombre es misterio. Es como quien dice una oración privada. El que habla en lenguas es edificado por ese hablar en lenguas. Es como si fuera una oración privada. Y vemos cómo es que este capítulo 2 es muy similar y va como mano a mano con el versículo 2 también del capítulo 13, que dice: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea, está hablando ahí de esa profecía. Solo una persona que está hablando en lenguas está comunicándose con Dios. Y el desear hablar en lenguas, hermanos, podría ser una petición a Dios buscando lo espectacular para llegar a ser el enfoque en la congregación. Esa no debería ser la motivación. Señor, dame el don de lenguas. Nunca debería ser la oración de ninguna persona que sea continuista con ese motivo, para hacer el enfoque dentro de la congregación. Esta podría ser una petición que no caracteriza el amor por los demás. Si usted quiere que la gente lo note a usted, entonces usted no está pidiendo con amor como la motivación. Amén. Eso puede ser una petición así. Entonces, por ejemplo, hermanos, hablando ahora de las lenguas de esta tierra, ¿verdad? De lenguas terrenales. Si queremos aprender mandarín, porque vamos a ir a la China o por cualquier otra razón, podemos tener diferentes motivaciones, ¿verdad? Por aprender un lenguaje terrenal. ¿Será la motivación que usted tiene para evangelizar a las personas de esa cultura? Si esa es su motivación, maravilloso. Porque usted está diciendo, quiero quemarme la pestaña, quiero estudiar, quiero meter horas y horas de esfuerzo para aprender este lenguaje, horas y horas de esfuerzo en la práctica, porque yo quiero que Dios me use para alcanzar a estas personas. Eso sería una petición maravillosa y bonita, fundada en el amor, porque estamos tratando de hacer un bien para otra persona. Pero si usted solamente quiere aprender mandarín para que cuando usted vaya al restaurante chino a comer y que escucha que los dueños se ponen a hablar y asegurarse que no están hablando de usted, entonces esa es no es la motivación correcta. Es un ejemplo nada más. ¿Por qué debían de buscar el don de profecía? El versículo 3 nos da la respuesta. Ya leímos el 3, pero volvamos a leerlo. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la edificación de la iglesia es la razón por la cual debían pedir el don de profecía, hermanos.
La profecía resulta en edificación para todos, para todos. Edificación por medio de la exhortación de profecía, eso se llama instrucción. Edificación por medio de la consolación de profecía, eso es alentar. Aumenta la fe, impulsa la santidad, rinde entendimiento y crecimiento en la congregación. Hermanos, ¿por qué estamos aquí en esta noche? ¿Cuál es la razón por la cual hemos venido aquí? Estamos sirviendo con el fundamento de amor, sí. El servicio de nosotros debe ser impulsado por el amor, sí. Pero ¿para qué estamos aquí en esta noche? Crecer. Estudiar la palabra. Glorificar a Dios. Que el enfoque sea Cristo. Que cuando salgamos de aquí, hermanos, no salgamos como que si nos llenaron el tanque de una gasolina barata. Una gasolina que se quema rápido, ¿verdad? Y eso pasa en muchos lugares. Llegan las personas, ¡wow! ¡Qué bonito estuvo el servicio! Las luces, el humo. Sentía la bocina que me retumbaba aquí y no me dolía en el oído. Salí motivado. Bonita la alabanza. El mensaje del pastor fue un mensaje que me dio esperanza porque ya andaba yo ya cabizbajo. Yo conocí a una persona que decía, y cuando la escuché a mí me dio tristeza. Decía, aunque en ese momento, hermanos, no lo entendí completamente, pero me dio tristeza y conforme pasa el tiempo me da más tristeza todavía. Nunca diga enfrente de mí que viene a llenar el tanque a la iglesia. Porque no venimos aquí a llenar el tanque. El tanque espiritual del cristiano se llena todos los días. Y tenemos, hermanos, nosotros una gran ventaja de que nosotros no somos propietarios de gasolina, podemos decirlo así. En el momento que nosotros querramos, tenemos el acceso a gasolina, la gasolina espiritual. Todas las disciplinas espirituales el Señor nos la dio para que nosotros nos mantengamos comunicados con Dios. ¿Se siente desconsolado? Ore, vaya a la palabra. Lea el Salmo 42, como lo escuchaba yo el día de hoy porque me sentía así. Lo escuchaba y yo compartí con mi esposa cómo me sentía yo el día de hoy y ella me manda un mensaje que yo prediqué del Salmo 42. Entonces, yo sé que mi esposa no me lo dice, mira lo que tú dijiste, ahora vívelo, ¿no? Pero ella me estaba tratando de alentar. Entonces yo me puse a escuchar, hermanos. Yo nunca me pongo a escuchar los mensajes que yo predico, nunca. Nunca. Yo estudio, el Señor me habla, el Señor me edifica. Estudio horas y horas antes de cada mensaje. Pero nunca me pongo a escucharlos. Y hoy me puse a escuchar ese. Dije, ¿eso dije yo? Y empezaba a ver, hermanos, no venimos aquí. Venimos aquí, hermanos, para que Cristo sea el enfoque. No para llenar el tanque, para que sea algo nos den una inyección de motivación. Hermanos, cantamos cantos como este canto que cantamos el día de hoy. Mi vida es Cristo. Cuando cantamos este canto, ¿estamos pensando en la letra? Esa es la historia de nosotros. Antes de venir a Cristo, la primera estrofa dice: en densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. Hermano, esto es palabra del Señor. Por cuanto aún estábamos perdidos, éramos sus enemigos, Él más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Y vemos que el coro dice: aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, ya Jesús es mi todo. Y luego dice: enrumba mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí. Al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Hermanos, son cantos que dicen una gran verdad. Venimos a este lugar en amor, con la motivación del amor, pero principalmente para glorificar el nombre del Señor, para que Jesucristo sea formado en nosotros, para que volvamos a recordar las grandes cosas que ya deberíamos de haberlas estudiado hace unas horas en el día, y en el día de ayer y el día de antes. Pero volvemos ahora como congregación, y en medio de la congregación se desempeñan los diferentes dones espirituales que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el amor, hermanos, el amor es contagioso, ¿verdad que sí? Así como las cosas negativas son contagiosas, como el chisme, ¿verdad? Júntese con personas chismosas y yo le voy a decir qué resultará de usted. Júntese con personas que estén nada más murmurando y yo le voy a decir que así va a terminar también. Hermanos, tuvimos aquí un ejemplo de esto. Una persona, hermana de la iglesia, vino conmigo y me dijo: pastor, yo quisiera hacer estudios bíblicos en mi casa. Y yo dije: hermana, nosotros no somos su dueño. Tampoco la casa de ustedes es propiedad de la iglesia. Yo no puedo decirle a usted si se puede. Hermano, yo no le puedo decir a usted si usted puede invitar a una persona de la congregación a su casa. No le puedo llegar a decir: estás invitándolo mucho, o dame un reporte de lo que están hablando, de lo que están diciendo. No. Cristo es el dueño de esta congregación. Cristo es el dueño de cada uno de ustedes. Pero esta persona vino conmigo y me dice: queremos hacer estudios bíblicos. Y quería que su esposo, una persona que no camina con el Señor, ellas dos hicieran estos estudios. Entonces yo le dije: hermana, yo no soy el dueño de su casa, yo no le puedo decir a usted si puede o no puede, pero considera una cosa: usted quiere que su esposo sea la persona, entre ustedes dos, dar este estudio bíblico, pero su esposo camina con el Señor. Hermanos, y este lugar terminó siendo un centro de murmuración. Un centro de otras cosas que ya no voy a entrar. Ese no es el punto de reunirnos. El punto de reunirnos es exaltar el nombre de Cristo, glorificarlo a Él. Nosotros, hermanos, aquí debemos de cuidarnos de ese chisme, porque aquí también puede pasar. Debemos de cuidarnos de la murmuración, debemos de cuidarnos de cualquier pecado que ofenda a Dios. Que Cristo sea exaltado en nuestros corazones, por la manera como hablamos, por la manera como nos saludamos, por la manera como nos recibimos. Que el Señor sea evidente en nosotros. Que esta iglesia no se quede así como está, hermanos. Y no me refiero al número. Si no crece nunca el número, hermanos, que esta iglesia crezca en espiritualidad, en amor, en gloria para el Señor. Sería lo más grande que pueda suceder en esta iglesia. Ese es nuestro interés. Queremos que Dios sea glorificado y que Él sea el punto principal por la cual nos reunimos. Que los hermanos de aquí aprendan la palabra, que sean motivados a llevar una vida espiritual cada día, mano a mano con el Señor. No otras cosas, Cristo y Cristo solamente. Vemos algunas observaciones, hermanos. Aquí Pablo parece estar enfocándose en la profecía que no es predictiva. La profecía no predictiva. En el capítulo 14, versículo 29 nos dice que la profecía debe de ser probada. Esa es otra observación.
Otra observación, hay elementos predictivos en la Biblia también, pero aquí pareciera el apóstol Pablo no estarse enfocando en esos elementos predictivos o esa profecía predictiva. Otras profecías predictivas podemos ver en la Biblia, por ejemplo, Juan en Apocalipsis está hablando todo lo que sucederá. Está prediciendo la historia, lo que sucederá en un futuro. Pablo, hermanos, cuando él naufragó, él antes de que pasara eso, Dios, el Espíritu Santo lo usó para decir que todos los que iban allí se iban a salvar. Que así sucedió. Dios lo usó. Pero la profecía de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo pareciera ser no la profecía predictiva. El apóstol y profeta cesaron con el cierre del canon bíblico. Hermanos, ustedes me han escuchado y yo creo que hay espacio para que dentro de una congregación haya personas que creen que los dones ya cesaron, los dones sobrenaturales, y también los que creen que continúan. Porque no es un punto de primera orden. En la iglesia tienen todos que saber que Jesucristo es Dios, por ejemplo. Si una persona dice Jesucristo no es Dios, entonces hermano, amigo, yo no te puedo llamar hermano, porque eso es algo esencial de la doctrina. Pero esto no es esencial, si tú crees que los dones han cesado o continúan, pues hay lugar para que podamos vivir dentro de una misma congregación y no llevarnos a la pelea o discusión enemistosa por esto. Pero una cosa sí les voy a decir, hermanos. El apóstol y el profeta del Nuevo Testamento, obviamente también del Antiguo, pero me voy a referir al Nuevo Testamento. El apóstol y profeta, su ministerio ya cesó. Hoy en día hay todavía personas que se llaman profeta, el profeta fulano de tal, la profetisa fulana de tal, el apóstol, etcétera. Ustedes saben los nombres, ¿verdad? De las personas. Pero esos ya cesaron, hermanos. El apóstol y el profeta ya cesó. Los profetas del Nuevo Testamento predicaban, enseñaban y fortalecían a la congregación por medio de su instrucción. Y esos son los ejemplos de la Biblia que nosotros vemos. Hechos 13 es un ejemplo, versículo 1, Hechos 13:1, para los que están apuntando. Hechos 15:32 también es otro ejemplo de cómo estos profetas eran usados por Dios en el Nuevo Testamento para predicar, para enseñar, para fortalecer, para instruir. Pero estas posiciones ya no están activamente hoy. El apóstol tenía que ser una persona que había visto al Señor. Lea el capítulo 2 de Hechos. Entre el 1 y el 2. Ahorita se me olvida. Ahí sí, uno de ustedes puede leer el capítulo 1 y 2 de Hechos. Ahorita me sopla la respuesta. Pero entre esos dos capítulos hasta ahorita se me va la cita. El apóstol es uno que vio al Señor. Y el apóstol Pablo fue el último. Él lo dice, yo, el último, como un abortivo. Él miró al Señor Jesús camino a Damasco. Usted lo puede leer en el capítulo 9 de Hechos. El profeta del Nuevo Testamento que hablaba palabra inspirada por Dios no es el mismo. Ese don ya, o ese llamado, ese título ya ha cesado. Ahora, aún existen personas que llevan un llamado, digamos, apostólico, pero no es un apóstol. No les llamamos apóstoles. El que se llame apóstol hoy en día, hermanos, apáguele o cámbiele rápido al canal cuando usted esté escuchando a una persona que diga que es apóstol. No lo escuche. Porque si en algo tan básico ya empieza a incurrir en error, ¿cómo sabe usted que otras cosas le van a enseñar erróneas también? El apóstol ya cesó. No existe ese título más, aunque
Apóstol quiere decir enviado. Y hay misioneros. Entonces, por ejemplo, un pastor misionero que se va, como el pastor Bertín, que por muchos años estuvo en Panamá. El Señor lo llamó a Panamá. Dice que él escucha los mensajes. Saludos, pastor Bertín, si está escuchando. Cuando él estuvo en Panamá, él estaba ejerciendo, podríamos decirlo, un llamado apostólico. No era apóstol. Usted le dice al pastor Bertín, le dice apóstol Bertín, y él le va a decir payaso a usted. Él no era apóstol, pero ejerció un llamado de parte de Dios en el que fue él enviado a un lugar para predicar el evangelio. El profeta recibía de parte del Señor revelación y profetizaba, predecía, así como el apóstol Pablo predecía las cosas, pero el canon bíblico ya se cerró. Es por eso que, hermanos, que a mí me causa, en palabras de nuestro hermano Alberto, me causa ruido, dice él. Me hace ruido cuando una persona de repente dice que nosotros somos la iglesia de Hechos, que Hechos es el libro de la Biblia que no se ha cerrado. Y puede que tengan una buena intención en decirlo, pero el canon ya está cerrado. Cuando decimos que no está cerrado o que seguimos escribiendo el libro de Hechos, entonces aunque estamos siguiendo viviendo la vida eclesiástica, la vida de iglesia hasta la venida del Señor, no podemos decir que nosotros seguimos agregándole al libro de Hechos. El canon, eso es decir y pensar de esa manera es peligroso, porque entonces podemos tomar cosas que pasan en nuestro entorno como si fueran cosas inspiradas por parte de Dios. Hermanos, ni siquiera se puede decir que todo lo que se habla desde un púlpito es inspirado de Dios. Que sea infalible. Por ahí hay una religión donde consideran su más alto dirigente, lo consideran que cuando habla esta persona excátedramente, que habla infaliblemente. Pero el canon de las escrituras está cerrado, hermanos. No podemos agregarle más a este pasaje. No se pongan nerviosos, hermanos. Sé que ya vamos 39 minutos en el mensaje y apenas vamos en el versículo 3. Puede que continuemos la próxima semana. No vamos a estar aquí hasta muy tarde, no se preocupe. La predicación de hoy en día, quiero decirle, hermanos, que es una forma de profecía. No es una profecía predictiva. Al menos que estemos predicando sobre Apocalipsis. Estamos predicando proféticamente de lo que va a suceder, por lo que ya está escrito. Pero la predicación de hoy en día es una forma de profecía. Yo no soy profeta, no me van a decir jamás profeta, pero cuando yo predico, profetizo. La predicación, como ya les dije hace unos instantes, no puede verse como infalible, pero sí debe de predicarse la verdad con fidelidad. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que estamos sentados aquí en este lugar que se está predicando con fidelidad? Conociendo la palabra. Si no conoce usted la palabra, hermanos, ahorita yo puedo hacer y deshacer con esta iglesia. Si usted no conoce la palabra, yo puedo pararme acá enfrente y decir cosas que no están en la Biblia y usted diría, amén. Pero usted debe de saber la palabra. Vamos a llegar nada más hasta el versículo 5 el día de hoy. Versículo 4, hermanos, ¿qué dice el 4? El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Las lenguas solo edifican a la persona que las habla. El que profetiza edifica a todos. Entonces, un motivo principal para los dones, hermanos, es el bien común. Usted lo puede leer en el versículo 7 del capítulo 12. Los dones que el Señor da son para el bien común de la congregación. Aún hay un bien personal para el que habla en lenguas. Incluso en el versículo 5 anima a que todos hablen en lenguas. Él dice, yo quisiera que todos hablen en lenguas. Hay un beneficio. No está diciendo el apóstol Pablo que no debería de nadie pedir ese don o tener ese don, que ese don no debería existir. Él reconoce que este don viene de parte de Dios. Pero él dice, la profecía es mayor. La profecía es mayor testimonio de amor que las lenguas por su beneficio más amplio.
¿Usted habla en lenguas? Si usted es continuista, ¿habla en lenguas en su casa? Porque aquí debería de hablar en lenguas solamente si va a hablar en lenguas, solamente si hay interpretación. Porque si se habla en lenguas, todas las personas van a quedar confundidas. ¿Qué fue lo que dijo? No sabemos. Imagínense que invitar a un pastor africano, un pastor asiático, que hable una lengua que no conocemos, y venga aquí y se pare por una hora hablando y diciendo y gritando y brincando y apuntando y haciendo un montón de cosas. Usted va a decir, ¿qué está diciendo esta persona? No lo entiendo. ¿Cómo vamos a ser edificados? Si no hay inteligibilidad en lo que está diciendo la persona, no se puede entender, no hay claridad. Entonces, el que está hablando en lenguas, el apóstol Pablo no está diciendo que que no es un don espiritual, sino que está diciendo que es mayor la profecía. Entonces, el versículo 5 dice, el versículo 5 lo leemos, dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El día de hoy un hermano me mandó un video de una persona, y no me acuerdo exactamente la palabra que él usó en este momento, pero él decía, yo quiero hacer una locura profética, dijo, y estaba en medio de una congregación. Creo que así dijo, una locura profética. Y se le acerca una persona, y a lo mejor lo cuento mal, pero se le acerca una persona y le dice, dile a esa otra persona el nombre de tu hijo, y se aparta él, ¿no? Para no escuchar. Y escribe el nombre del hijo de la otra persona en un papel. Y de repente se acerca, ya cuando ya le había dicho el nombre a la otra persona, se acerca y le pone el micrófono. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Y dice el nombre. Y él dice, mira, es el mismo nombre que yo escribí. ¿Qué edificación tiene eso para la iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? Hermanos, ahí todos se pusieron contentos. Todos gritaron, hubo un escándalo dentro de esa congregación, porque él dijo, cuando él reveló que sí sabía el nombre, que porque él tuvo esa revelación de Dios, cuando él lo reveló, dijo, hay profeta en medio de ustedes. ¿Cómo está edificándose la iglesia con eso? ¿Quién está siendo exaltado con esa acción? ¿Cristo? Esa persona. Entonces Pablo expresa un deseo, hermanos. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero para él hay un deseo aún más grande, y ese deseo más grande es que todos profeticen. Aquí no hay un deseo de exclusividad. Aquí está diciendo, yo quisiera que todos profetizaran. Similar, hermanos, como cuando vemos en el libro de Números capítulo 11, cuando 70 ancianos profetizan. Luego dos hombres que se quedaron en el campamento comienzan a profetizar, y Josué, el ayudante de Moisés, va con Moisés y le dice, Moisés, prohíbeselos, que no profeticen, Moisés. Mira, tú eres el único profeta, ya están profetizando, prohíbeselos, Moisés. Pero en el versículo 29 Moisés le dice, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Qué maravilloso sería, hermanos, qué magna edificación estuviera recibiendo la iglesia si todos profetizaran. Entonces dice el apóstol Pablo, a menos que las interprete, entonces el don de lenguas es aceptable. Y cuando menciona que el que profetiza es superior, hermano, no se está refiriendo a que el instrumento humano es superior, como que una persona es mejor que la otra, no. Si una persona hablaba en lenguas y el otro profetizaba, la otra persona que profetizaba no era más importante, ni más grande, ni en mejor estado, ni era preferido por Dios. Simplemente está hablando del don. El don era mayor porque producía un efecto mayor, un bien común, un beneficio general que lleva como principio el amor. Amén. Si usted habla en lenguas
quizá en su casa, hablando en lenguas, mientras que está orando al Señor, usted va a ser edificado. Así lo dice la Biblia. No llegamos a esa parte de la escritura de esta noche, pero así dice esa escritura. Usted es edificado por las lenguas. Pero cuando se profetiza, todos somos edificados. Es por eso que Él dice, si se va a hablar en lenguas, que también haya interpretación. Para que no nos quedemos todas las personas diciendo, ¿y qué dijo Mario? ¿Y qué dijo Joe? No lo entendimos. ¿Qué dijo JP? No sé. Se puso a hablar unas palabras ahí que no le entendemos. El enfoque debe de ser, ¿qué, hermanos? La motivación, el enfoque es Cristo, la motivación es el amor. Amén. Amén. El amor debe ser nuestra motivación siempre. Y cuando actuamos en amor, los dones que desempeñamos resultan en el bienestar general de la iglesia. Porque ese es el punto, hermanos, que seamos edificados los unos a los otros, mutuamente, de manera general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo cambia nuestra oración esta prédica de esta noche, esta enseñanza? ¿Cómo va a cambiar? El apóstol Pablo reprendió en el 12. Luego del 12 se va al 13 diciendo, amor debe ser central en la vida del creyente en su práctica. Y luego termina, o va terminando con el 14 diciendo que el enfoque sea la edificación. Entonces, pidámosle a Dios que nuestro servicio en la iglesia edifique, sea para edificar. Cualquier cosa que hagamos, que tenga como base el amor y el propósito, la edificación. Amén. Oremos. Dios eterno, te damos a ti las gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, en este momento que tú seas honrado, Señor, en nuestros corazones. Sabemos, Padre, que en nuestra vida, Señor, te necesitamos a ti, que tú eres, Señor, la persona a la cual nosotros adoramos, alabamos, por la cual nos reunimos, Señor. Permite, Señor, que ese sea siempre, Padre, lo principal en nuestras vidas. Tu gloria, Señor. Padre, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes y que nos dirijas, revelando, Señor, a los hermanos que no saben cuál es su don. Revélales cuál es el don que tú le has dado, Señor. De modo, Padre, que puedan edificar a la iglesia, practicarlo, servir a los hermanos, Señor, para edificación del pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer. Sí, Señor, pedimos el crecimiento individual, Padre, sobre el cual cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal. Pero también te pedimos, Señor, que como iglesia nos ayudes a crecer. Y no es un crecimiento vertical el que te estamos pidiendo, horizontal, perdón, el que estamos pidiéndote. Si a ti te place que crezcamos horizontalmente, será para tu gloria, Señor. Sobre todo te pedimos que tú nos ayudes a crecer verticalmente, que podamos acercarnos más a ti, Señor. Servirte mejor, amarte mejor, glorificar tu santo nombre mejor cada vez. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.